Hola familia Fe, bienvenidos a un nuevo devocional. Les habla Daniel. Es un gusto poder estar compartiendo este tiempo devocional con cada uno de ustedes, donde sabemos que el Señor va a traer cosas grandes para nuestras vidas y hablará a nuestros corazones. Así es, amada familia Fe. Bienvenidos a un nuevo devocional. Les habla Vanessa. Espero que este devocional sea de gran revelación para sus vidas y que el Señor sea hablando conforme a cada necesidad de sus corazones. Para continuar, vamos a hacer una pequeña oración para empezar este tema que Dios tiene preparado para ustedes. Por favor, cierren sus ojos. Amado Padre, Dios mío, gracias Señor, Padre, por este nuevo día, Padre, por esta nueva palabra, Padre, que tú tienes preparada, Señor. Que tú seas hablando, Padre, conforme, Padre, a tu espíritu, Padre, conforme a la necesidad de cada corazón, Señor. Que tú seas revelando tu palabra, que tú seas dando el entendimiento propicio, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Que tú seas hablando por medio de nosotros, Padre, a tu pueblo, Señor. Hoy disponemos nuestros corazones, Padre, disponemos aún nuestra mente, Padre, para escuchar de lo que tú tienes preparado, Padre. Padre, que tú seas hablando, Señor, en medio de este devocional, Padre. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Padre, y que tu Espíritu Santo, Padre, esté ferviente, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para empezar, este tema lo titulamos como orar y no solo profesar. Vamos a ir a la palabra en Isaías 29:13, que dice así. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la oración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Dando introducción a este versículo, podemos decir que cuando honramos con nuestros labios estamos de alguna manera profesando. ¿Y qué es profesar? Profesar es esa manera que vamos a mostrar la palabra de Dios. Sin embargo, en este versículo podemos darnos cuenta de que aunque profesamos su palabra, nuestro corazón está de alguna manera lejos, distante de Dios. Podemos decir que nuestro corazón está de alguna manera endurecido. Pero, ¿a qué se refiere el Señor con que nuestro corazón está lejos? Es que nuestro corazón o no estamos obrando conforme a la palabra que Dios quiere, sino estamos profesando solo de memoria. Es como cuando memorizamos un versículo y lo profesamos, pero no lo ponemos por obra. El obrar es actuar, moverse y de edificar. ¿Cómo podemos obrar nosotros? Edificando la palabra a través de nuestra vida espiritual, pero también a través de la vida de los demás. Dios nos llama a tomar actitudes correctamente, pero también nos llama a movernos en la vida espiritual. Y es cuando Dios nos muestra cómo podemos, por medio de nuestras obras, edificar aún a los otros, llevar la palabra, llevar su palabra por medio del Espíritu Santo, pero también con ese testimonio que es el obrar. Así es, Vane. Y hablábamos de el obrar y profesar, ¿verdad? Y como lo decía Vane y lo explicaba, son dos cosas muy distintas. Y yo creo que para darle la profundidad y la introducción a esto, el obrar y profesar, el que podamos ver esto más allá, tenemos que tener un corazón determinado. Y para tener un corazón determinado, es un corazón decidido, ¿sí? Que no solamente hable, sino que también actúe, que pongamos por obra aún lo que sabemos o lo que el Señor ha revelado en nuestras vidas. Y como primer punto, quiero que me acompañen ahí, es saber a quién estamos sirviendo. Y quiero que abran la Biblia en Efesios 4:17-18. Y dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Y cuando nos habla de esto, nos habla acerca de los gentiles, ¿cierto? Y como título dice, la nueva vida en Cristo. Primero tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús y que Él ya cambió nuestra vida. Ese viejo hombre que éramos antes, ya no lo somos, ¿cierto? Gracias al sacrificio y a la redención de nuestros pecados, por la cual Él murió, nos hizo unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ¿de verdad tenemos claro esto? ¿O tenemos esto bien cimentado en la palabra? Y es ahí donde el Señor nos habla. Muchos de nosotros conocemos, ¿cierto? Incluso hablábamos con Vane, muchos de nosotros a veces
tenemos el conocimiento de la palabra, servimos en la iglesia, pero nos volvemos tan sedentarios y tan rutinarios que a veces ya oramos sin saber por qué oramos. A veces ya incluso alabamos al Señor y no tenemos entendimiento a la hora de alabar o la letra de la canción, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor nos dice, bueno, vuelve a mí, y es donde tenemos que saber a quién de verdad y verdaderamente servimos, porque esto no lo podemos volver rutinario, no puede ser una costumbre, ¿sí? El ir todos los domingos a la iglesia o el prestar un servicio, sino que debemos saber. ¿Y por qué pasa esto? Nos dice el Señor, porque primeramente nuestro entendimiento ha sido entenebrecido. Y más adelante el Señor nos habla, ahí en Efesios 24, 23, 24, y renovados en el espíritu vuestras mentes, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la sanidad y la santidad de la verdad. Entonces nos habla el Señor de que estemos renovando nuestra mente. Entonces, ¿es importante el conocimiento? Claro que sí. Muchas veces tenemos conocimiento. ¿Es importante? Sí. Pero es importante que seamos renovando nuestros pensamientos, nuestro corazón, pero a la luz de la palabra. Y que sepamos a quién verdaderamente servimos y a quién es el que estamos testificando y aún estamos representando acá en la tierra, que es al Señor Jesús. Así es, como lo dice Daniel, teniendo, digamos, el conocimiento a quién servimos, también es por medio de una unión, una intimidad con Él. Cuando sabemos realmente a quién estamos sirviendo, es porque tenemos esa conexión con nuestro Padre. Y sabemos que cuando tenemos esa conexión con nuestro Padre es como ese Padre amoroso, ese primer amor que podemos encontrar una confianza y una seguridad. Cuando servimos a los hombres es porque estamos dando a mostrar nuestros talentos, pero no lo estamos haciendo correctamente con ese corazón puro y agradable que el Señor quiere que seamos, un corazón conforme al de Él. Para seguir con esta palabra, el segundo punto es apetecer la verdad. Y ustedes pueden ir allí en Lucas 19, 1 al 10. Y poniéndolos un poquito en contexto, habla sobre Zaqueo. Zaqueo era un hombre que tenía una estatura baja, y en ese contexto Jesús estaba caminando. Jesús estaba caminando aún a llevar su palabra a sus discípulos. Y por tanta multitud, Zaqueo, como era un hombre de baja estatura, no lo podía alcanzar a ver, no podía llegar a ver a Jesús. Sin embargo, Zaqueo, con ese deseo, con esas ganas de verlo, se subió a un árbol. O sea, imagínense esas ganas de uno ver a Jesús y subirse a un árbol para poder presenciar qué está haciendo Jesús, para poder que Jesús lo mire. A lo que quiero llegar con esta palabra es que apetezcamos la verdad, y la verdad es Jesucristo, la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús, poder desearlo y anhelar estar con Jesús, así como lo hizo Zaqueo. Zaqueo lo recibió deprisa, dice la palabra, y lo recibió gozoso. Que podamos ser aún como ese Zaqueo, que durante nuestra vida cotidiana o durante nuestros días que a veces son muy rutinarios, pero que nuestro corazón esté siempre anhelando y deseando al Señor. También para tener, digamos, ese crecimiento espiritual, cuando entramos en ese conocimiento y en ese entendimiento y ese anhelo en Jesús, podemos ver que nuestra vida espiritual está en una profunda revelación. Es decir, cuando buscamos, nuestro fruto da como el Señor quiere que demos. Nuestro entendimiento es esa obra que Dios quiere cuando conocemos realmente al Señor. Así es, y como decía Vani, Zaqueo buscaba prácticamente ver dónde estaba Jesús, ¿sí? Identificarlo. Y al fin y al cabo, Zaqueo y Jesús, Zaqueo pudo recibir a Jesús con gozo. Y es eso que nosotros vamos a anhelar, el anhelar la presencia del Señor, anhelar las cosas que Dios tiene para nosotros. Tiene muchas cosas para nosotros, dones, talentos, ¿cierto? Tiene esas cosas y debemos enfocarlo a eso, a que nosotros podamos buscarlo. Señor, quiero más de ti. Ve al Señor, entra en esa profundidad del Espíritu Santo, porque a veces nos pasa que nos quedamos ahí
¿sí? Pero el Señor nos dice incluso en la palabra, pida que se os dará, ¿verdad? Y para complementar esto, muchos de nosotros, como hablábamos de orar y no solo profesar, ya tenemos incluso aquellas cosas, tenemos dones y talentos. Pero nos dice el Señor en lo que es Mateo 13:12, porque cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, ¿verdad? Entonces, el Señor nos demanda todo eso. Tenemos una responsabilidad, tenemos unos dones, tenemos unos talentos. Y el Señor quiere que nosotros los pongamos por obra. Es como la parábola de los talentos. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? Que un dueño le dio un talento a tal siervo, ¿cierto? Fueron 3 siervos en total. Les dio a uno un talento, a otro 2 y a otro 3. Él se fue a hacer sus negocios, podemos decirlo así, prácticamente parafraseando, y cuando volvió, pidió cuentas de esos talentos. El primero, al que le dio 3, se los multiplicó por 6, al que le dio 2, se los multiplicó por 4, pero al que le dio 1 le dio miedo, y él dice que lo guardó, ¿sí? Entonces, obviamente, fueron honrados los otros que multiplicaron esos talentos, pero aquel que lo guardó, fue un siervo, podemos decirlo, inútil. Y la palabra inútil nos habla acerca de esa palabra no útil, ¿verdad? Porque era para que los multiplicara. Entonces, al hacer esto, el Señor nos demanda también que nuestros talentos los pongamos por obra, y a medida que nosotros vamos siendo responsables con esto, el Señor va dando más y más. Y es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros lo anhelamos fervientemente, es ahí donde vemos su recompensa y también esos talentos que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es, Daniel. ¿No te ha pasado que cuando amas a alguien tienes la necesidad de buscarlo, la necesidad de estar con él, la necesidad de darle cosas, la necesidad de estar llamándolo? Así pasa mismo con el Señor. En este punto es esa necesidad de estar con él, es esa necesidad de amarlo con todo nuestro corazón. Por medio de esa necesidad podemos volver a un primer amor, y en ese primer amor podemos encontrarlo, podemos conocerlo, podemos aún ver su palabra con la verdad y con las enseñanzas que Él quiere para edificarnos a nosotros. Amén. Siguiendo con la palabra, el tercer punto se titula como es bueno saber y tener, pero también hacer. Y vamos a Santiago 1 del 22 al 24. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, es porque nos estamos arreglando, estamos queriendo saber cómo nos vemos, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo, podemos despeinarnos, el maquillaje se va cayendo, podemos sudar, y digamos que el rostro que vimos al inicio no está, olvidamos cómo era. Asimismo pasa con la palabra. Cuando nosotros entramos a una carrera, a estudiar X o Y carrera, podemos, digamos, entender el tema, podemos escuchar al profesor, nos puede quedar claro el tema. Sin embargo, para ponerlo por obra o para que no se nos olvide, tenemos que experimentarlo, tenemos que poner en práctica lo aprendido. Asimismo pasa con la palabra. Nosotros escuchamos la palabra y la atesoramos en nuestro corazón, pero no la ponemos por obra. Es importante que podamos ser esos hacedores que ponen la palabra por obra, que no solo la dejan ahí en su corazón, sino que en situaciones difíciles, en la vida cotidiana, podamos aplicarlo. Aun como cuando nos vemos enfrentados a la tentación, a la carne, que ustedes puedan recordar esas palabras de que huí de la tentación, esa palabra ponerla por obra en esas situaciones. También aquí en Santiago dice que somos engañados. Y voy a ponerles un ejemplo. Cuando ustedes ven un árbol y sus frutos son bellos, tienen hojas y frutos,
pero a veces encontramos árboles que solo tienen plantas, que no tienen frutos. Es ahí cuando podemos ser engañados. Es decir, nosotros podemos dar plantas, pero no frutos. Y esas plantas son lo que profesamos, lo que conocemos de Dios, pero que lo hacemos sin ningún entendimiento. Cuando realmente damos frutos es cuando estamos obrando con un entendimiento, cuando obramos con una revelación. Exacto, entonces es importante que volvamos a los dos primeros puntos. Entonces, sabemos quiénes somos, ¿verdad? Anhelamos aún lo que el Señor tiene para nosotros, pero no es suficiente con eso, ¿verdad? Tenemos que también empezar a trabajar en ello, obrar, empezar a trabajar en la palabra que Dios ha puesto en nosotros. Y yo quiero que vayan ahí a lo que es Mateo 7, 15, 20. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son los rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor nos dice que por los frutos vamos a ser conocidos, ¿cierto? Muchas veces hemos leído en la palabra incluso acerca de los fariseos, ¿cierto? Eran maestros incluso de la ley, pero hablaban de la ley, la profesaban, pero no la ponían en práctica, ¿verdad? Incluso siempre ellos constantemente estaban haciéndole o tratando de hacer caer a Jesús en algo, ¿verdad? Pero son estas personas con las que nos compara también Jesús y nos dice acá, no seáis como los falsos profetas, ¿sí? Que muchas veces hablan, pero en verdad su corazón está en otro lado. En verdad no hacen lo que tienen. Y como el ejemplo que tú nos ponías de pronto del árbol o de las plantas y del fruto, lo podemos ver como que la semilla es cuando sabemos quién es Dios. Esa semilla es cuando identificamos quién es Dios para nosotros. Aún cuando anhelamos más de Él, yo creo que el árbol para que se mantenga necesita ¿qué? Sol, necesita agua, ¿verdad? Y Dios es esa agua, es ese sol, aún para nosotros, para nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? O sea, necesitando aún también de lo que Dios nos ha dado o lo que Él tiene para nosotros, lo que hablábamos antes, los dones, talentos y demás. Y ya para esto, dar los frutos, ya eso corresponde de cada uno de nosotros. Entonces, este es el devocional que nosotros teníamos preparado. De no solo se trata de profesar, de tener una profesión, porque nos podemos volver profesionales en la palabra, pero el Señor nos habla también a que seamos unas personas que obren, que transmitan la palabra y que sean un ejemplo vivo, así como Él lo hizo aquí en la tierra. Amén. Entonces, quiero que ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar por este tiempo o por esta palabra, que yo sé que en el transcurso de la semana aún el Señor estará hablando a sus vidas y que puedan ustedes meditar en ella y ponerla en práctica, no solamente escucharla, ¿verdad? Porque el Señor no nos habla de ser esos oidores, sino también esos hacedores. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo devocional en el cual tú nos permites tener esta revelación, donde nos muestras a la luz de tu palabra, Señor, lo que tú quieres para nosotros y lo que verdaderamente estás buscando, Señor. Un corazón, Señor, dispuesto a buscarte en espíritu y en verdad. Hoy, Señor, entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a volver a esa antigua senda, Señor, donde podíamos estar, Señor, y conocer quién eras tú, donde conocíamos, Señor, lo que tú querías para nosotros, Padre. Permítenos tener, Señor, la revelación y aún el anhelo de buscar más de ti, de esos frutos, de tu presencia y de tu espíritu. Pero no solamente eso, sino que podamos cada día poner por práctica lo que has dado, Padre Santo, a nuestro corazón. No permitas que nos quedemos con eso, Señor, sino que podamos actuar por obra, Señor, y no por profecía, Señor, ni por profesar aquellas cosas, Señor, que nos has hablado, sino que también
pongamos en práctica, Señor, aún lo que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra sea una palabra de bendición. Serás tú hablando a través de las vidas, Señor, que la necesitan, Señor, y serás tú trayendo esa tranquilidad, trayendo, Padre, esa revelación y sabiendo confrontar a cada uno de ellos, Señor. Gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor, te honramos y declaramos que serás tú, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia Fe, gracias por este tiempo devocional. Sabemos que es un tiempo hermoso donde el Señor habla y los invitamos a que si tienen alguna petición, si tienen alguna duda, inquietud, nos puedan escribir ahí a sus números que aparecen en la parte de abajo. Los invitamos a que nos escriban. Siempre vamos a estar ahí prestos para ayudar, para dar una palabra, y ustedes saben que es a esto también lo que el Señor nos ha llamado. Así es, familia Fe. Espero que este devocional sea de gran bendición para sus vidas y que puedan aún disfrutarlo, Padre, disfrutarlo con sus seres queridos y aún llevar esta palabra a los que lo necesitan. Los bendecimos y esperamos que tengan una excelente semana. Amén. Hasta luego.